uno marcado. Ya te doy otro. ¿Será? Sí, porque no sé si afecta. No. Ah, bueno. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes sabían que cuando yo no sé una palabra, por ejemplo, no es necesario que yo recurra a un diccionario, sino que el mismo texto me lo dice. Y para eso hay que usar una técnica bien específica. Y eso se llama vocabulario contextual. Es decir, que yo en el texto, cualquier tipo de texto que tenga distintos tipos de propósito, informativo, argumentativo, narrativo, etc. La palabra que yo no sé, que si yo les pregunto, por ejemplo, a alguien si no sepa lo que es veracidad, el mismo texto que está hablando de eso me va a decir su significado. Vocabulario contextual, entonces, es decir, hallar, en este caso, la palabra en su contexto. El mismo texto me va a decir de qué significa. Por ejemplo, yo digo, fui al banco que estaba en la esquina. ¿Cuántas posibilidades de significado tiene banco? Dos. ¿Cuál sería? Banco de un banco que es una plaza, en el sentido de que algo para sentarse. Una banca. ¿Una qué? Una banca. Ya. Y el banco donde uno ingresa y retira dinero. Ya. Vamos a aprender a definir. Esto me pasaba cuando yo iba a la universidad y la profesora de lingüística que me enseñaba a definir cosas y siempre me ponía este ejercicio de ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy moviendo? Muñeca. ¿Y qué es una muñeca? ¿O mano? ¿Qué es una mano? ¿Qué es una mano? Guarda el celular. Porque esto les sirve. Estoy enseñando cosas que sirven. Ya. Que se utiliza para... Sí, pero ¿para qué se utiliza la mano? Para obtener objetos. En este caso. Ya. ¿Qué es un banco? Primero me dijeron que algo para sentar. ¿Qué es esto? ¿A qué familia pertenece? ¿Qué es esto? ¿Qué? Mírenme aquí. ¿Qué similitud tiene esto con esto? ¿Qué nos iguala? Ya, o sea, su composición. ¿Pero de qué familia viene? Empieza con M. ¿Mueble? Es un mueble. Un mueble que sirve para sentarse, que sirve para colocar cosas. Un banco, usted es Lozano, ¿cierto? Sí. Ya. Esta Lozano dice que es un mueble en este caso, ¿para qué? Para sentarse. ¿Y dónde está eso? En la esquina. ¿De qué? A lo mejor el texto me lo va a decir después. Banco también, ¿qué podría ser? Todo me va a decir dónde voy a sacar plata. ¿Pero cómo se llama eso? Definición. Busquen una palabra. ¿Ah? Donde voy a buscar, donde voy a sacar plata. Porque eso me están diciendo, que banco significa dos cosas. ¿Cómo puedo definir eso? ¿Cómo puedo definir eso? Eso se llama competencia lingüística, la capacidad que tienen ustedes para definir algo. Es como que lo mismo que sale en el diccionario. ¿Qué es un banco? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedo definir? Más de algunos, si van a la educación superior y sea de lo que estén hablando, el profesor le va a decir, ¿qué significa eso? Y no se van a salvar que estén mirando así el celular, que es más importante que la clase. Porque digan, no, ahí va a ser más específico porque usted va a tener que saber responder, carrera que usted elija, contenido que es cualquier cosa que exponga. ¿Qué es un banco? ¿Usted que llegó? ¿Qué es un banco? Ya donde se guarda dinero. ¿Pero qué es lo que es? ¿Una organización o una institución? Esto también es una institución financiera. Ya. Van a tener que ir explayando su vocabulario, chiquillos. Les va a servir mucho. Entonces, imagínense si en un texto tengo dos posibilidades de significado. ¿Qué va a ocurrir en mi mente? Que me voy a confundir, entonces voy a tener que leer y seguir leyendo en el texto qué me ofrece para desambiguar en este caso mi cabeza. También la palabra es como de bancarse.
Ya, pero decía yo me fui, que se dirigió al banco de la esquina. Ya, vamos con otro ejercicio, antes de ir a la guía. Cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes. ¿Qué es aquelarre, señor Úbeda? ¿A qué se le ocurre a usted, señor Moisés? Y usted mire, pero no, yo sé que está ahí se le... ¿Qué piensa usted que es un aquelarre? No. Cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes. Y me está preguntando ahí el texto, aquelarre, y yo no tengo ni idea. Sigo leyendo. Voy al segundo párrafo. Se encontraban algo impacientes. Entonces la líder de las brujas tomó la palabra e invitó a todas las demás a tomar un brebaje misterioso. Todas las demás, ¿quiénes? La bruja. La bruja. Cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes. Entonces, ¿qué es lo que es un aquelarre? Una macumba. ¿Una qué? Una macumba. Entonces la líder de las brujas tomó la palabra e invitó a todas. Cuando estaba el aquelarre, una bruja tomó la palabra entre todas. ¿Qué será eso? Díganlo. Un embrujo o... Se encontraba algo impaciente. Entonces la líder de las brujas tomó la palabra e invitó a todas las demás. Es una junta. Antes que vean el diccionario, si lo pudieron suponer, es porque eso era. El texto me lo dijo, no era necesario leer el diccionario. Reunión nocturna de brujos y brujas. Y se dieron cuenta que el texto me lo decía y no era necesario acudir a un diccionario. Vamos con otro ejemplo, una palabra que muchos pocos usamos, pero cuando ustedes deben escribir textos y van a estudiar, ya no van a poder ser tan informal o palabras tan informales, sino que van a tener que agregar vocabulario técnico de su propia carrera, involucrada en sus trabajos de investigación. Vamos con el tercer ejemplo. En muchos casos, el cáncer es una enfermedad atávica de dudosa recuperación. Melanie. En muchos casos, el cáncer es una enfermedad atávica y esa coma es un implícito y de dudosa recuperación. O sea, eso tiene dos características. De dudosa recuperación, ¿qué es? Que sea el cáncer, y todos tenemos que saber lo que es el cáncer, que tiene una dudosa recuperación, es decir, tiene una recuperación total, la persona se recupera total, no sabemos que hay un tratamiento. Pero ¿qué será esta característica atávica? ¿Saben? Si no lo sabemos, miremos lo siguiente. Vamos con el otro párrafo, para descubrir lo que es atávico. Desafortunadamente, cuando los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla también. ¿Qué es eso? Que si el padre lo tiene, los hijos también lo tienen. Hereditario. Y también cuando se adquiere, no es completamente seguro que el individuo que se recupere de todo, por eso es dudosa recuperación. Pero esta idea de que cuando los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidades. Y eso es la definición de esto. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es atávico? No, po. Hereditario, la enfermedad. Muy bien, señorita Rosana. Eso es. Si va al diccionario, atávico es hereditario. Y el texto me lo dijo. Entonces, para poder descubrir el significado de una palabra y que yo no sé, y justo ese día no me acordé nunca que vi esa palabra y tampoco puedo usar el celular para yo entender el texto, voy a leer el texto que le si hay un título y después viene la palabra marcada, leo el título y no entiendo, si no los párrafos siguientes me va a dar la definición. Vamos con el ejemplo de las hormigas. Un cuento de las hormigas para saber qué palabra yo puedo reemplazar con arrojado o contraía. La fogata y las hormigas. Arrojé al fuego un pequeño tronco podrido sin darme cuenta de que en su interior había un hormiguero. El tronco empezó a quemarse y las hormigas se arrojaron afuera desesperadas.
y comenzaron a correr en todas las direcciones. Corrían hacia arriba y abajo y se contraían quemadas por el fuego. Cogí el tronco y lo hice rodar hacia un costado. Ahora innumerables hormigas escapaban de la muerte corriendo por la arena entre las agujas de los pinos. Pero cosa extraña, no se alejaban del fuego, apenas respuesta de su terror, regresaban, giraban un momento alrededor y luego una fuerza misteriosa las llevaba de nuevo hacia allí, hacia la patria abandonada. Muchas de ellas escalaban de nuevo el tronco ardiente y lo recogían, recorrían sin cesar hasta que encontraban la muerte. ¿Ustedes nunca han jugado con una hormiga? Cuando eran chicos. Ah, pero ¿cómo te las vas a comer? Cuando uno interviene, pero esa ya es una sociedad en este caso, pero o algún día uno chico hizo eso, uno le pone el dedo a una hormiga y la hormiga a veces topa como que va a seguir o no seguir o se devuelve y después vuelve a donde mismo, Tienen esa actitud. Ya. Ven que no soy la única. Yo como viví en el campo siempre ciertas cosas me han servido ahora. Entonces, alguien que es el protagonista, porque dice arrojé, es un personaje protagonista, pero no dice el nombre, sino que se puede suponer que es alguien, un día arrojó al fuego un tronco que había dentro de él, un hormiguero. Esas hormigas, cuando estaban en el fuego, se arrojaron afuera desesperadas y comenzaron a correr en todas las direcciones, corrían hacia arriba y abajo y se contraían. Vamos con preguntas de comprensión lectora. ¿Cuál es el sentido de la palabra arrojaron? Las hormigas se arrojaron afuera desesperadas. En el contexto del texto, ¿por qué palabra yo la puedo reemplazar? Se arrojaron afuera desesperadas. Si después se contraían. Arrojar podría ser tiraron, echaron, largaron o precipitaron. Vamos con la situación que me ayuda a entender. Tiraron, porque las hormigas se lanzaron hacia el precipicio. Echaron, porque las hormigas tomaron diferentes direcciones en su escapada. Se largaron, porque las hormigas abandonaron el tronco que se estaba quemando. Abandonaron. Precipitaron, porque las hormigas se lanzaron desesperadas huyendo del tronco. La D. Porque es referencia al precipicio. No mal. Se arrojaron desesperadas. Vamos, como decía el texto, vamos de nuevo, acá. Arrojar. Las hormigas se arrojaron afuera desesperadas, porque esta persona echó el tronco y adentro del tronco había una hormiga. Y se arrojaron desesperadas y comenzaron a correr en todas las direcciones. Ya vamos de nuevo. Se tiraron, se echaron, se largaron o precipitaron. Claro. Porque las hormigas se lanzaron dice que hay un precipicio. El texto dice que no, el precipicio, no. Se echaron porque las hormigas tomaron diferentes direcciones en su escapada. Largaron porque las hormigas abandonaron el tronco que se estaba quemando. No. Esta no es. No. Y esta tampoco. ¿Cuál es? Yo digo que la B, porque la B. Hay una alternativa que tiene la misma palabra dentro del texto. ¿Cuál es la palabra que aparece mismo en el texto? Miren cómo se arrojaron. Se arrojaron afuera desesperadas y comenzaron a correr en todas las direcciones. La B, echaron porque las hormigas tomaron diferentes direcciones en su escapada. D, porque las hormigas se lanzaron desesperadas huyendo del tronco quemado. ¿Cuál es la más completa? La D. La D, Pero si quiere la D. que dice el texto ahí. Vamos a ver, es la D. Vamos de nuevo. Ahora contraían. Corrían hacia arriba y abajo y se contraían quemadas por el fuego.
¿Cuál es el sentido de la palabra contraían en el contexto? Es decir, con la historia que me está contando, no con lo que aparece en el diccionario, porque el diccionario tiene miles de sinónimos, contraían. Es decir, las hormigas se retorcían porque las hormigas se enroscaban al quemarse. B, encogían porque las hormigas se reducían producto del fuego. C, constreñían porque las hormigas se oprimían junto a la fogata. O D, adquirían porque las hormigas asumían un aspecto extraño al quemarse. La B. La B. La B. A, B, C, D, A, B, B. ¿cuál? B. Ya, ¿cuál es la que no? Que es imposible que sea una alternativa correcta. La No, D. La D. porque las hormigas asumían un aspecto extraño. El narrador nunca lo dice, entonces no. ¿Qué más? ¿Cuál es la que no me sirve? La C. Vamos, porque hacer este ejercicio, chiquillos, porque esto es lo que no hacen ustedes. Muevan el cerebro ahí. La. Vocabulario. La no viene. No creo que sea no. ¿Por qué retorcer? Se retorcían. O decía, se escogían porque las hormigas se reducían. En la B. Reducir es en aspecto físico o en cantidad. En cantidad dice que se disminuye. No, ¿dónde lo dice? Mira, Déjame leer. se contraían, Teníamos que haber leído las preguntas primero. corrían hacia arriba y abajo y se contraían quemadas por el fuego. Yo creo que la C. Lo que pasa es que contraían tiene que ver con el aspecto físico de una hormiga. Y aquí me voy a ir a lo mejor en la maldad más grande. ¿Han quemado alguna hormiga? No, nunca tan malo. No, Una no, mosca ¿cómo que sí. no? ¿Cómo tan mal? Si comiste una. Una mosca sí. Yo sigo mi infancia hacia una maldad, no. Zancudo todos los días. O los chanchitos de tierra. Sí, eso sí. ¿Qué hacen los chanchitos de tierra? Se enrollan. Ya. Ya. Reducida tiene que ver con cantidad. Entonces el texto no me demuestra que se disminuyen en cantidad, por tanto no me sirve esa ni la D ni la B. Entonces esa es la C. C, constreñía, porque las hormigas se oprimían. ¿Qué es oprimir? Oprimir esto. Presionar. Sí, ¿Se presionan? ¿Cuál es? Es. Porque se enroscan. Es como el chanchito de tierra y con el fuego claramente hace eso dentro del contexto. Por eso es la. Yo no dije nada. Ya. Voy a buscar una guía, ¿ya? O puedes trabajar yo en la misma guía, porque parece que no me quedan más. Trabajamos juntos. Bueno, pero si eso no te estaba. Ahí tengo, pero tengo solamente. Ay, tengo una guía de básica, ya vaya, capitán. Quieren escaparse de mí, por eso se van al baño. A las 12 tengo sueño, pero es que está. Vaya. Ya. En ese texto, ya señorita, guarde. Vamos con el texto. Hay que buscar el sinónimo y acuérdense que quien hace esta guía yo le subo notas, ¿Qué? todavía no llega Navidad, pero hacemos esto. Ya. Vamos entonces. Este es un pequeño texto donde vamos a descubrir, porque no se marca. Pongan atención acá. En el texto no está marcado ni la palabra adopta, ni emitir, ni campo. Por lo tanto, vamos a descubrir dónde está y solito va a buscar lo mismo que aquí, algún sinónimo, pero que se acerque dentro de la historia que se está contando, no en el diccionario. Ya, voy a contextualizar el texto, voy a decir de qué se trata el texto, porque si lo van a leer no van a entender ni cómo. Recuerden que la prueba de transición, si usted la va a hacer mañana, el próximo año, cuando la va a hacer para ingresar a educación superior, hay textos bien difíciles de comprender y este texto es el que van a leer aquí. Es un texto de medios masivos de comunicación, que es uno de los temas a ejercer en la prueba. Van a ver textos narrativos que son más fáciles para ustedes,
pero van a haber textos como medios masivos de comunicación que me hablan del periodismo, de la televisión, de la radio, del internet, etc. Este texto me habla de los 3 modos en que puede adaptar un editor de una noticia. El primer párrafo me habla en general de los 3 modos que va a hablar. El segundo, el tercero y el cuarto vamos a hablar, ¿cierto?, de estos modos de manera personalizada. Y el último párrafo, el 5, es el resumen. ¿Cómo hizo esto la profe? Porque lo he enseñado. Por cada párrafo se sacó su idea principal. Dice ahí, la elaboración formal del contenido de un mensaje informativo, es decir, chiquillos, pongan atención aquí, para que hagan la guía. La elaboración de un mensaje informativo, es decir, cómo esta persona va a hacer un texto informativo, puede hacerlo a través de diferentes actitudes subjetivas ante la noticia. Surgen así los 3 estilos típicos del quehacer, como el didáctico, es decir, yo puedo informar de manera didáctica, objetiva o interpretativa. Segundo párrafo. Se puede afirmar que existen 3 modos fundamentales dentro del estilo editorializante, es decir, quien edita un texto. El primer modo responde al llamado estilo didáctico. ¿En qué consiste? En el que el periodista adopta, y aquí está la primera palabra, márquenla, porque esa es. Adopta. Yo tengo. Adopta, marquen ahí. Adopta, no compres. El párrafo 2, línea número 2, casi al final. Periodista adopta una actitud, y ahí está la pregunta de vocabulario, de cátedra autoritaria, como las de quien expone con la seguridad y certeza de que cuando dice se debe ser necesariamente creído por los lectores, y con la presunción de que estos acepten pasivamente todo aquello que se les razona y argumenta. El segundo modo de estilo de informar es el objetivo. El editorialista, en este caso, expone los hechos y los principios con una actitud fría, lejana, que apunta a la realidad de los hechos comprobables con distanciamiento, como absteniéndose de emitir su propio juicio sobre el asunto. Emitir, párrafo 3, la última línea, márquela, porque eso va a buscar el sinónimo. Emitir su propio juicio. 4. El tercero y último modo es el interpretativo. El editorialista, la persona que le escribe un texto informativo, se esfuerza por proporcionar al lector todos los elementos para el mejor conocimiento del tema. Yo tengo tu guía, ¿ya? Termino aquí. Con el fin de orientar su juicio hacia conclusiones que el periodista apunta levemente sin pretender convertirlas en tesis definitivas. Y por último, el último párrafo es el resumen de lo que acabamos de hablar. El primer estilo es una herencia del siglo XIX. Es un modo que atiende a desaparecer de los periódicos de los países culturalmente desarrollados. El segundo modo, que es el objetivo o informativo, tiene su campo, y ahí está la palabra, Campo. subraye campo, No estoy rayado. de aplicación en periódicos neutros predominantemente comerciales. La preocupación de estos periódicos es no indisponerse con nada. El último modo goza de abundante crédito en la prensa más progresista del mundo occidental. Aparece muy vinculado estilísticamente con el llamado reportaje en profundidad. El mayor peligro que corren estos periódicos es que en ocasiones la información se quiere transmitir y no aparece suficientemente delimitada por el periodista que la entrega. Entonces tenemos en el primer párrafo, en el segundo párrafo tenemos adopta. Está la segunda línea, esa es la palabra. Luego tenemos, ¿dónde estaba? En el tercero. Ya. Y por último, en el quinto párrafo, en la tercera línea tenemos campo. Profe, y se me pasa la primera parte de la opinión, porque la que la está arreglando. Voy a ver. Aquí. Entonces, vayan a las preguntas. Son 3 preguntas de alternativa. Vean, ¿cuál es la alternativa que se acerca más al significado de esa palabra, pero en el texto? No saquen diccionario, porque no les va a servir. Estoy entre la A y la E. Por ejemplo, dice emitir. Déjame ver si tengo la primera, porque el mío paro de la ya ha pasado la primera vez.
Sí. Le borras el nombre atrás. ¿Ya? O solamente me entregan la guía de la parte de alternativa y le pones abajo tu nombre. Aquí también aparece esta parte. Ya. Es la Pero lee el texto, po, porque si lo pones a chuntar, igual se acerca más y empieza a botar los dedos, no va a resultar. Estoy seguro que la D. ¿Sí? La E. Sobre si el 11:54 salga a las 2. Quedan 6 minutos, así que 3 alternativas. Si la prueba tiene 2 horas, imagínense. Vamos entonces haciéndola. No, les quedan 6 minutos, así que si quieren puro irse. Igual que los cabros chicos. Hagan la guía y me la dejan aquí y la revisamos para que tengan una. ¿Dónde dejé la que me pasaste? Profe, que estoy entre dos. Me quedé con la respuesta, estoy entre. ¿Sabes cuál está esto? Estoy entre esto y Luis. ¿Y cuál? Entre la A y la D. Está bien, listo, ahí está. La chuntó. No le dé a nadie, no se lo dé a los chiquillos. La señorita Sayel, tanto clarita. Pero espérese, que yo creo que me revisar si está bien. Ya, sí está bien. ¿Ve que no les cuesta vocabulario? Sí, está bien. Sí, pues, pero la reviso, si está mala, no te vuelvo. Está buena. La 1 está mala. Revísela, la 1 está mala. Ya, pero no. Sí, está bien. Ya. Imagino que es lo mismo. Sí, está bien, ya. No, se queda sentado hasta que toque. Sí, veamos eso, por mientras. Quedan 4 minutos, así que los quiero sentaditos. Espérame. Déjame cortar algo.